Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Y vamos a leer estos versículos y a orar al Señor para pedir de su bendición y de su gracia. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pueden ocupar sus lugares. Como comenté la semana pasada, a través de estos versículos del Evangelio de Lucas, en algún momento expuse algunas particularidades de la vida de estos 12 hombres. 12 hombres a quienes nuestro Señor Jesucristo escogió después de haber pasado toda una noche en oración buscando la dirección de su Padre, recordando que nuestro Señor Jesucristo, siendo verdadero Dios, al tomar la naturaleza humana sobre sí, caminó en completa humillación, siendo guiado, dirigido en todo momento por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo buscó insistentemente el rostro de su Padre para poder conducirse en su ministerio aquí en la tierra. Y después de toda esa noche de oración, Él seleccionó a estos 12 hombres. Llamó a estos discípulos para establecerlos como sus apóstoles. 12 hombres débiles, 12 hombres pecadores, 12 hombres con diferentes deficiencias de carácter, pero 12 hombres a quienes nuestro Señor Jesucristo prepararía para comisionarlos a fin de que continuaran avanzando el glorioso reino de Dios. Uno de ellos manifestaría ser un traidor, pero los otros 11 dieron sus vidas por la causa de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada nos enfocamos en Simón, Cefas o Pedro, y a través de la vida de Pedro meditamos en esas experiencias particulares que son necesarias para que un hombre pueda llegar a adquirir tal carácter que pueda ser aprobado por Dios a fin de llevar a cabo el ministerio. Hoy quiero enfocarme en el apóstol Juan. Por eso el título del mensaje el día de hoy: el discípulo a quien Jesús amaba. Hoy quiero que meditemos un poco en este apóstol, hermanos, y que pensemos en algunos detalles respecto a su carácter y lo que podemos aprender a la luz de ello, hermanos. En primera instancia, hermanos, este Juan, en Marcos capítulo 3, versículo 17, se nos menciona un sobrenombre particular por el cual se le conocía a él junto con su hermano en la sangre, Jacobo. Estos dos eran hijos de Zebedeo, ambos también pescadores, al igual que Pedro. Pero Marcos 3:17 dice que a estos dos hermanos nuestro Señor Jesucristo les puso por sobrenombre Boanerges. En el hebreo, Bene Ragosh, Boanerges. ¿Qué significa? Marcos se encarga de explicarnos el significado de este sobrenombre.
hijos del trueno. ¿Por qué causa es que nuestro Señor Jesucristo llamaría o pondría este sobrenombre a este par de hombres, a este par de hermanos? Bueno, creo que tenemos nosotros una idea o la respuesta precisa. El carácter de estos dos hombres, pero particularmente el día de hoy, enfocándonos en Juan, podríamos describirlo en primer lugar como un hombre ambicioso. Si usted va a Marcos, ahí más adelante, capítulo 10, versículo 37, podemos encontrar la ocasión en la que hubo una seria disputa entre los discípulos por culpa de estos dos hombres. Dice Marcos capítulo 10, desde el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Maestro, ¿podrías hacernos un favor? ¿Estarías dispuesto a darnos un lugar de preeminencia, mi hermano y yo, que podamos estar ahí en tu reino ya cuando sea establecido uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en primera fila? Eso provocó un conflicto. Versículo 38, Jesús los reprende, pero el versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Juan, el Boanerges, un hombre ambicioso, pero no solo ambicioso. Lucas nos revela que era un hombre también celoso por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo meditamos en un sermón ya hace tiempo. Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Encontramos en el contexto nuestro Señor Jesucristo, ese es el contexto de Marcos que acabamos de leer, están discutiendo acerca de quién sería el principal, el mayor entre todos ellos, y nuestro Señor Jesucristo los reprende, hablándoles acerca de la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Pero en el versículo 49, Juan se acerca a nuestro Señor Jesucristo una vez más y le dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan, este hombre, Juan el apóstol, era un hombre celoso por la causa de Cristo. Ahí él está argumentando a nuestro Señor Jesucristo. Vimos a unos que no están siguiéndote a ti, que no están en nuestro grupo y sin embargo están tratando de hacer obras en tu nombre. Y nosotros se lo prohibimos. Pero no solo eso, sino que también en los versículos 51 al 55 se manifiesta que este hombre era un hombre explosivo y de ahí el apodo o el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno. También meditamos ya este texto en un sermón. Cuando se cumplió el tiempo en que él, es decir, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Detalles como este, hermanos, nos revelan algunos aspectos del carácter de este hombre. Un hombre ambicioso, un hombre explosivo, un hombre celoso, rayando a veces casi en lo sectario, por lo que acabamos de leer hace un momento. El carácter de Juan tuvo que ser, al igual que el de Pedro, forjado. Juan tenía que aprender a adquirir un importante equilibrio, hermanos. El equilibrio tan vital que es necesario en nuestros días entre un celo por la verdad y el amor. Estos son los dos aspectos que quiero que meditemos hoy respecto a este hombre Juan. Un celo por la verdad que lo caracterizó todos los días de su vida, hasta el instante incluso de su muerte, pero que tendría que aprender a equilibrarlo por el amor. Así que
Veremos algunas cosas respecto a esto. Para Juan, hermanos, la verdad era algo sumamente primordial y lo demostró claramente en cada uno de sus escritos. Él fue quien registró las gloriosas palabras de nuestro Señor cuando éste dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él es quien testifica que Jesús es la verdad divina encarnada, cuando en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, dice: y habitó entre nosotros, hablando de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Para Juan, a través de sus escritos, era importante transmitir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quien claramente anunció o denunció: quien no es conmigo es contra mí. Y eso lo deja muy en claro a través de los diferentes pasajes que llenan su precioso evangelio. Juan estableció que las cosas eran verdad o eran mentira. Y eso es algo que aprendemos a través de su precioso evangelio y que tenemos que seguir afirmando en nuestros días. En Juan capítulo 3, versículo 20, Él enseñó que o estás en luz o estás en las tinieblas. En Juan capítulo 5, versículo 24, Él aprendió y enseñó que o tienes vida o estás muerto, no hay puntos intermedios. Juan capítulo 3, versículo 3, o formas parte del reino de Dios o formas parte del reino del maligno. En su primera carta, capítulo 3, versículo 10, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. En Juan capítulo 5, versículo 29, Él enseñó: en la resurrección, ¿serás despertado para vida o serás despertado para condenación? No hay puntos intermedios en ninguna de estas cosas, hermanos. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, o recibes a Cristo verdaderamente o le rechazas. En Juan capítulo 3, versículo 36, Él resaltó: o verdaderamente obedeces y crees en el Evangelio, o simplemente desobedeces y no crees en el Evangelio. Y el libro de Apocalipsis, que también fue escrito por Juan, capítulo 20, versículos 11 al 15, a ese texto sí vayamos. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A la luz de este texto, también para Juan, en el día del juicio, o estarás con los justos, o estarás con los malvados. Esa es la verdad que apasionó al apóstol Juan, y la verdad que defendió a toda costa, en todo tiempo, durante todo su ministerio. No hay algo intermedio en las cosas del reino de los cielos, hermanos y amigos. O eres de Cristo, o estás en contra de Cristo. Punto. O eres salvo, o no eres salvo. Si mueres hoy, o vas al cielo, a la presencia de Dios, o te espera el infierno por toda la eternidad. Así de sencilla era la teología de Juan en un sentido, así de clara y así de directa. Pero Juan se preocupó no solamente por compartir la verdad, sino también por denunciar el error y aquellos que enseñaban el error. Vayamos un poco a su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 2.
versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para el apóstol Juan era sumamente importante denunciar a los falsos maestros, y lo hizo en esta carta, sobre todo de una manera muy particular. Si vamos a los versículos 22 al 26, una vez más, ¿quién es el mentiroso, dice el apóstol Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan el apóstol toda su vida tuvo una sincera y genuina preocupación por causa de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente se encargó de enseñarla con toda claridad, pero denunciando constantemente el error y aquellos que enseñaban tales errores. En el capítulo 4, versículos 1 al 6, una vez más, denuncia a los falsos maestros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto fue algo que caracterizó al apóstol, hermanos. Todo su ministerio. Defendiendo y anunciando apasionadamente la verdad y denunciando también de la misma forma el error, las falsas enseñanzas, las herejías. Y eso es algo que a menudo entre cristianos solemos hacer y debemos hacer, hermanos. Sin embargo, hermanos, aunque Juan fue un hombre celoso por la verdad, él llegaría a entender el equilibrio necesario. Y es que la verdad en sí misma o por sí sola, lo único que puede, en el mejor de los casos, hacer es conducirnos a una ortodoxia fría. Era necesario que este hombre aprendiera que la verdad debe ir siempre acompañada de amor. Tanto así que llegaría a ser conocido como el apóstol del amor. Juan ciertamente era un hijo del trueno, pero llegaría a ser un hombre tierno y amoroso, que nunca comprometería al mismo tiempo sus propias convicciones. Qué importante, hermanos, para nuestros días es encontrar este equilibrio. Muchas dificultades que vemos en la cristiandad son por causa de perder el equilibrio en estos dos aspectos tan importantes. Debemos ser celosos y apasionados por la verdad, pero nunca debemos hacerlo aparte del amor que las Escrituras nos enseñan caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y de hecho, aunque Juan escribió bastante acerca de la verdad y denunció el error, podríamos decir, en palabras o usando algunos conceptos del pastor John MacArthur, que la teología de Juan sobre el amor se podría resumir en 10 declaraciones. En primer lugar, Juan enseñó que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. No que Dios es un Dios de amor, sino que Dios es amor. En segundo lugar, Juan enseñó que el Padre verdaderamente ama a su Hijo. Capítulo 3, versículo 35 de su Evangelio. En tercer lugar, que Dios el Padre ama a sus escogidos. Juan 14:21. Que Dios
ama en un sentido a todos los hombres y que Dios es amado por Cristo. En sexto lugar, que Cristo amaba a los hombres también en general, pero a los discípulos en particular. Que Cristo esperaba incluso y nos llama a que le amemos a Él. Que Cristo enseñó también que todos y cada uno de nosotros, sus discípulos, debemos de ser capaces de amarnos unos a otros. Y enseñó que Cristo enfatizó que el amor, en última instancia, es el cumplimiento de toda la ley. Todos estos temas, hermanos, recorren los escritos del apóstol Juan, un hombre que tuvo que ser forjado a través de diferentes experiencias, que tuvo que aprender de una manera particular el verdadero amor de Dios en Cristo. Piense usted en qué momento en particular él aprendería ese amor. El verbo encargado le enseñó lo que es el amor que proviene de lo alto. De hecho, Juan fue el único que se mantuvo al pie de la cruz para contemplar la máxima expresión de este amor. En su evangelio, él se llamó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan capítulo 13, versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. En Juan 20, versículos 1 al 2, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Una y otra vez, hermanos, vemos a Juan el apóstol hablando acerca del amor de Dios en Cristo. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Qué quería decir Juan cuando se describía a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba? Yo estuve meditando en este aspecto. De hecho, de ahí el título del mensaje. ¿Por qué Juan se refería a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba? ¿Acaso se trataba de algún tipo de mero sentimentalismo? ¿Acaso quería destacar su dignidad? Yo soy ese a quien Jesús amaba. El comentario que me convenció dice lo siguiente: nada de esto, sino todo lo contrario. En realidad, Juan aprendería a celebrar la gracia de Dios. Podríamos parafrasearlo así: yo, aquel que quería quemar a todos los samaritanos, yo, aquel quien quería que Jesús me diera el lugar que ni siquiera merecía, yo soy ese a quien Él quiso amar. Creo que ese es el verdadero sentido de esa frase, hermanos. Una frase con la que cualquiera de nosotros debería identificarse. Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Quién soy yo y quién eres tú? Hemos pecado, hermanos. A veces leemos la vida de hombres como Juan el apóstol, los detalles que describimos al principio, que lo caracterizaban como un Boanerges. Veíamos la vida de David o veíamos otro episodio de la vida de David en la meditación del día de hoy por la mañana. Podemos escandalizarnos y juzgar incluso en ocasiones, pero todos y cada uno de nosotros somos pecadores, hermanos. Juan el apóstol aprendió a equilibrar ese celo por la verdad, uniéndolo al amor, porque aprendió el amor de primera mano al permanecer en aquella cruz a los pies de Cristo, contemplando cómo es que su glorioso, bendito y soberano Salvador se entregaba a sí mismo por causa de un pecador como él, por causa de ese Boanerges, por causa de ese hijo del trueno, hermanos. De la misma manera nosotros podemos meditar y reflexionar. Nosotros bien podríamos apropiarnos de ese título que Juan se daba a sí mismo: yo soy aquel a quien Jesús ama. No por causa de querer destacar nuestra dignidad, sino precisamente por manifestar nuestra indignidad. Yo, este pecador, este fornicario, este adúltero, este hombre de lo peor, es uno a quien Jesús ama por causa de su pura gracia, hermanos. Y cada uno de nosotros podemos identificarnos de esa misma manera. Si es que verdaderamente hemos reconocido la verdad de Dios en Cristo Jesús.
Cada uno de nosotros podríamos apropiarnos de ese título reconociendo nuestra propia miserable indignidad, pero la abundancia de la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien se entregó a sí mismo, dando su vida en ese madero, para que nosotros podamos tener comunión con Él. Juan el apóstol, hermanos, viviría por el resto de sus días manteniendo este importante equilibrio. Déjeme mencionar solamente un par de anécdotas para concluir con nuestro sermón devocional. Cuenta la historia, la tradición, una anécdota particular. Policarpo narra la historia del encuentro que tuvo con Cerinto. Juan dice, el discípulo del Señor, al ir a bañarse en Éfeso y percibir que dentro se hallaba Cerinto, un hereje, salió a prisa del baño sin bañarse y exclamando, huyamos, no sea que incluso el baño caiga porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está allí dentro. Este es Juan, aún manteniendo ese celo y esa pasión por causa de la verdad, denunciando el error y a aquellos que enseñaban el error. Eso es algo que lo acompañó por el resto de su existencia. Pero al mismo tiempo, este mismo Juan, celoso por la verdad, apasionado por la verdad, fue uno que se caracterizó siempre por el amor por Cristo y el amor por las almas. Clemente de Alejandría narra un hecho que ocurrió cuando Juan, a riesgo de su propia vida, fue en busca de una oveja perdida. En un sermón titulado ¿Quién es el rico que se salva?, este patriarca describe que en una ocasión Juan el apóstol, ya siendo anciano, tomó a un joven y se lo encargó a un obispo para que éste cuidase de él. Y le pidió, delante de Dios te exhorto a que veles por el alma de este joven hasta que yo regrese. Según la historia, este joven por un tiempo caminó en la palabra del Señor bajo el cuidado de este obispo, pero en algún momento comenzó a apartarse, aún después de haber sido bautizado, y terminaría convirtiéndose en un delincuente, un asesino y un ladrón. Tiempo después, cuando Juan regresó a aquel lugar, se acercó al obispo y le exigió, dame cuentas del encargo que te he hecho. Según Clemente de Alejandría, dice, el obispo pensó en su momento que le estaba demandando algún tipo de recurso económico o material, ya no recordaba a aquel joven. Juan le aclaró, me refiero al alma que puse bajo tu resguardo. Oh, le contestó aquel obispo, ese joven se ha ido a la perdición, ahora es un delincuente, es un criminal, un asesino y un ladrón. Juan entonces reprendió a ese obispo. Pero dice que en esos momentos, siendo anciano, pidió una cabalgadura para ir en pos de buscar a este joven, a este hombre, que ahora tenía toda una cuadrilla de delincuentes bajo su cargo, digámoslo así. A riesgo de su vida, Juan el apóstol fue en busca de este hombre. Y cuando se acercó a aquel lugar, los hombres de aquel joven tomaron a Juan y lo apresaron. Juan les dijo, adelante, es lo que deseo, quiero ir a ver a su jefe. Lo condujeron hasta donde éste estaba. Pero dice, y aquí cito ya textualmente, hablando del joven, mientras esto ocurría esperaba armado. Pero al reconocer que era Juan el que se acercaba, escapó avergonzado. Él le seguía con toda su fuerza y descuidando su propia edad, gritándole, ¿por qué huyes de mí, hijo, de tu padre indefenso y viejo? Ten piedad de mí, hijo mío, no tengas temor. Todavía tienes esperanza de vida. Yo daré cuenta de ti ante Cristo. Si es preciso, soportaré la muerte por ti de buen grado. Del mismo modo que el Señor la sufrió por nuestra causa, cambiaré tu alma por la mía propia. Detente, es Cristo quien me ha enviado. Imaginen eso, hermanos, este Boanerges, este hijo del trueno, ahora ya siendo un anciano,
manifestando esa pasión, ese amor por causa de un alma, una oveja perdida, yendo en pos de este joven. Clemente de Alejandría continúa y concluye diciendo: el joven, cuando oyó estas cosas, primero se detuvo, bajando su rostro. Después tiró sus armas y luego, temblando, lloró amargamente. Al llegar el anciano, Juan, lo abrazó, presentando en lo posible, dice Clemente, sus lamentos a modo de defensa y sus lágrimas como un segundo bautismo. Hermanos, cada uno de estos hombres tiene mucho que enseñarnos, pero hoy simplemente quería poner delante de nosotros esto. Aprendamos a encontrar este importante equilibrio entre la verdad y el amor. Seamos celosos por la doctrina que el Señor nos ha permitido conocer. Crezcamos en conocimiento de esta, defendámosla, pero nunca hagamos a un lado el amor. Esta clase de amor verdadero, que siente genuina carga hacia con las almas y que se guía y se dirige por causa del amor inmerecido que en Cristo Jesús nos ha sido dado. Juan llegaría a actuar de esta manera. Se dice que es el único que no murió como un mártir, hermanos, aunque se cuenta en la tradición que en alguna ocasión lo echaron a una olla con aceite hirviendo y que el Señor lo guardó por completo. Pero en varias ocasiones fue desterrado. Pasó un largo periodo de tiempo en la isla de Patmos, en donde tuvo aquella visión que quedó registrada para nosotros como el libro del Apocalipsis. Es el único que murió de anciano, hermanos. Pero aún ya en su vejez, se dice que hay una frase que constantemente repetía y que todos los creyentes lo recordaban por esa frase. Él exhortaba a los cristianos diciendo: hijitos míos, amaos unos a otros. Hijitos míos, amaos unos a otros. Y que en una ocasión le preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué repites constantemente esta frase? A lo que él simplemente contestó: porque si solamente hacen esto, eso es suficiente. Este hombre, un hombre celoso y apasionado por la verdad, fue transformado por la obra de Dios, por la gracia de Dios en Cristo, hermanos. Que el Señor obre también en nosotros, hermanos. Que el Señor trabaje en cada uno de nuestros corazones y que forje en nosotros ese carácter conforme al de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que podamos aprender y a crecer en el amor por las almas, en el amor por Cristo y en el amor los unos por los otros, hermanos.